La búsqueda del Shinigami. Capítulo 7. Punto de vista de Ichigo. Después de salir de Ura-Kyoto, viajamos por Japón durante un mes. Durante ese mes, el viejo me guió y encontramos unos 20 vagabundos. Más de la mitad eran diablos vagabundos. Los diablos vagabundos se parecían más a demonios deformes que a otra cosa. Sus cuerpos estaban muy mutados y sus mentes totalmente corrompidas. Pensé que matarlos era una misericordia. Lo que hicieran antes de convertirse en vagabundos ya no importaba. Al convertirse en vagabundos, sus mentes se destruyeron y hacían todo por hambre. No hacía falta decir que se alimentaban de humanos. Era una existencia lamentable, similar a los Oyous de bajo nivel. Sin embargo, estaba un poco confundido, porque creía que los diablos ya eran pocos, pero había claramente más diablos vagabundos que todos los demás juntos. Fue entonces cuando me hablaron del sistema de piezas malignas. El resultado de combinar la magia y la tecnología de tal manera que permitía a los diablos reencarnar a otras especies como uno de ellos. También me dieron más conocimiento sobre los grandes jugadores de los diferentes panteones. Más conocimiento sobre cómo eran estas personas en persona y no solo sus historias. Los diablos más fuertes, los ángeles, los caídos, los dioses, las diosas y los dragones más poderosos, los criminales más famosos y, finalmente, una de las cosas más interesantes que había escuchado desde que llegué aquí, los Sacred Gears. Punto de vista general, los Sacred Gears, herramientas o armas especiales que el dios bíblico le dio a la humanidad para ayudarlos a luchar contra lo sobrenatural, al menos eso es lo que el mundo creía. El anciano Gen no estaba seguro de que esa fuera la verdadera razón. Yo tampoco creía que fuera la razón, o al menos la única razón. Cualquier poder dado sin un costo o una lucha solo resultaría en desastres. El anciano sentía que había algo más que solo protegerse. Si el dios quería que los humanos se protegieran, ¿por qué creó los Sacred Gears con tanta diferencia de poderes? Algunos de ellos podían matar a dioses, mientras que otros no podrían ayudar a un humano a matar al vagabundo más débil. Podría haber creado lo mismo con poderes iguales y distribuirlos a los humanos. Aunque eso podría no haber funcionado tan bien, pero tendría más sentido si quisiera darles a los humanos una oportunidad de luchar. Sobre todo cuando se considera la clase Longinus de los Sacred Gears. Esas cosas destruían el equilibrio, eran antinaturales al extremo. Inclinarían el mundo a tu favor. Estaban rotos, eran trampas. No eran algo que Dios, que se decía que amaba todo por igual, crearía porque daban lugar a mucho sesgo. No, el anciano Gen estaba seguro de que había algo más grande en juego, algo que requeriría esos poderes rotos. El anciano Gen era viejo, era sabio, pero no era omnisciente. Era una de las razones por las que el anciano Gen quería que Ichigo se quedara con Yasaka y la ayudara y protegiera. Ichigo no lo sabía todo, pero sabía que el poder de romper el equilibrio natural era peligroso. Le recordaba demasiado a Rogyoku y a Aizen. Tener ese poder en manos de gente como Aizen era nauseabundo. Imaginar a 13 imitadores de Aizen corriendo por el mundo era simplemente malo, en muchos niveles. Ichigo se estremeció al pensar en semejante desastre. Cuanto más aprendía sobre este mundo, más jodido se ponía. Era un milagro que la vida siguiera prosperando en este mundo. Punto de vista de Ichigo, durante este mes, también intenté aumentar mi control y tuve un éxito limitado. No podía contener mi energía espiritual dentro de mí porque era como respirar. Lo que absorbía, tenía que soltarlo y debido a mi naturaleza mixta, absorbía mucha energía espiritual, lo que significaba que tenía que soltarla igual. Lo mejor que podía hacer era limitar mi consumo para que la cantidad que se liberaba naturalmente fuera pequeña también. Ahí fue donde tuve un éxito limitado. De nuevo, era como respirar, solo podías reducir tu respiración hasta cierto punto y requería control consciente. Bajar de ese nivel sería perjudicial para la salud. También me llevaría mucha práctica antes de poder hacerlo inconscientemente. El viejo Gen me ayudó con eso. Me dijo que meditara, que ralentizara todo básicamente. No necesitaba respirar, pero lo hacía inconscientemente, así que ralentizó mi respiración y mis pensamientos. Para ayudarme más, el viejo Gen empezó a poner música lenta. Me dijo que me concentrara en el ritmo lento y que intentara sentir la energía a mi alrededor entrando en mi cuerpo. Me llevó unos días por la cantidad que entraba en mí, pero al final lo sentí todo. El siguiente paso era el difícil. Tenía que ralentizar las olas de energía espiritual que entraban en mí hasta convertirlas en un flujo constante. Era como una cascada y tenía que esforzarme para calmarla. Eso me llevó el resto del mes.
Al final, la mejor analogía de lo que había hecho era que había construido una presa alrededor de mí con mi voluntad. El mundo exterior era el embalse y yo podía controlar la cantidad que entraría al otro lado, es decir, mi cuerpo. Había un límite inferior, si bajaba de ahí, me empezaría a doler, pero todo lo que tenía que hacer para acceder a más era ampliar el hueco en la presa y si quería, podía destruir la presa. Como la presa metafórica estaba construida fuera, solo me desorientaría por un tiempo, pero eso era todo. Podría reconstruirla más tarde. Eso es exactamente lo que hice la última semana del mes. Destruir y reconstruir la presa metafórica. Aparte de todo eso, también aprendí más sobre la puerta del infierno dentro de mí. En primer lugar, mi energía espiritual había tomado la forma de la puerta. Cada vez que liberaba activamente mis poderes espirituales, tomaba la forma de la puerta en lugar de la máscara de Oyo que hacía antes. Cuanto más poder espiritual le daba, más corpórea se volvía. Todavía no había hecho nada demasiado extraño, solo las mismas vibraciones cada vez que mataba a un vagabundo. Solo reaccionaba más fuerte a algunos. No era muy difícil darse cuenta de que reaccionaba más fuerte a los que habían matado más, pero sabía instintivamente que eso no era todo lo que podía hacer. Así que le pedía al viejo Gen que encontrara a la persona más horrible que pudiera. Y ni siquiera unas horas después, el viejo me habló de un nigromante y me explicó lo que era un nigromante. Los nigromantes eran tolerados. Eran considerados un mal menor que dejar morir a sus propios soldados. En tiempos de paz, sin embargo, por muy tentativa que fuera la paz, eran rechazados y despreciados. Por supuesto, eso los enfadaba y se escondían del mundo. Después de la Gran Guerra, su valor se desplomó y empezaron a investigar no para ayudar a su bando, sino para obtener poder personal y longevidad. Su investigación requería muchos cadáveres. Los de 100 muertos eran los mejores, así que decidieron matar a la gente ellos mismos, y a cambio se ganaron la marca de enemigos públicos. Ni siquiera eso fue suficiente para ellos. Empezaron a profundizar en algo que no debían, las almas. Muchos coincidían en lo que era un alma, pero nadie podía averiguar cómo se creaba un alma en primer lugar. Las almas existían. Existían en muchas formas y figuras, podías interactuar con ellas e incluso cambiarlas, pero cómo llegaron a existir era algo que nadie sabía y que muchos creían que debía permanecer intacto. A los nigromantes no les importaba. Empezaron a crear unas verdaderas abominaciones que no deberían haber existido en el mundo en su búsqueda de poder y conocimiento. En el momento en que empezaron a jugar con las almas, dejaron de ser considerados seres vivos. Alteraron el equilibrio natural, pasando de ser enemigos públicos a tener una orden de matar a la vista de todas las facciones. De todos modos, este iba viajando por Japón eligiendo las ciudades y pueblos más remotos como sus objetivos para alejarse del mundo sobrenatural. El anciano Gen encontró un rastro y me dijo que lo siguiera y destruyera todo lo relacionado con esta cosa. Normalmente habría todo un equipo destinado a esto, pero el viejo me dejó ir con la promesa de que destruiría todo lo relacionado con el nigromante. Pronto llegué a un pequeño pueblo un poco lejos de cualquier gran ciudad. Podía sentir unos 10.000 humanos más o menos y no me llevó más que unos segundos encontrar al que desentonaba. Era más fuerte, pero lo más importante, se sentía antinatural. Como una mezcla de cosas diferentes. También se sentía viscoso y mortífero. Básicamente, se sentía mal. Sangetsu también me informó de que la puerta del infierno estaba vibrando de nuevo. Rápidamente llegué al lugar y encontré una casa vieja y destartalada. No había nada dentro de la casa, pero había algo debajo de ella. Encontré una entrada subterránea y bajé. En el momento en que llegué al fondo, mi presa cuidadosamente construida empezó a temblar. También sentí la perturbación en mi mundo interior. Ichigo. La puerta se está abriendo de puta madre. Sangetsu me gritó. Eso fue un poco alarmante, pero entendí lo que quería el infierno. El infierno quería que su puerta se manifestara fuera. Dejé de preocuparme por eso cuando vi la cantidad de cadáveres a mi alrededor. El lugar estaba lleno de ellos. Jóvenes, viejos, hombres, mujeres, incluso niños pequeños yacían muertos a su alrededor. Tuve que ejercer una voluntad extrema para evitar que la presa se rompiera por completo. Si accedía a toda mi energía espiritual, la presión liberada sería suficiente para aplastar a todos los humanos en un radio de 100 kilómetros. No quería eso, por supuesto, así que tuve que obligarme a calmarme. Empecé a ir más profundo y vi las abominaciones de las que me habían hablado. La puerta del infierno ya había empezado a manifestarse detrás de mí.
Las abominaciones eran aún más extrañas y antinaturales que los diablos vagabundos. Los diablos vagabundos nacían cuando las especies reencarnadas se rendían a los cambios hechos en sus almas y dejaban que los cambios los gobernaran. Empezaban a seguir los deseos retorcidos que estos cambios les traían. Debido a que sus almas cambiaban, sus cuerpos también cambiaban. Lo que estaba viendo ahora era más que solo cambiar un alma. Era romperla por completo para intentar crear algo nuevo. Algo que no debería ser posible. Alguien que ni siquiera supiera de coches no podría crearlos. Esto era aún peor. Si el alma fuera un coche, esta gente ni siquiera sabría lo que era una forma redonda, y mucho menos todos los engranajes, las tuberías, el motor y tantas cosas más. Ni siquiera sabían qué parte era qué, dónde debía ir, cómo funcionaba, y querían crear el producto final. Era imposible. Sin saber ni siquiera de lenguaje, querían crear una enciclopedia. Podría seguir dando ejemplos, pero aún así no sería suficiente para describir la locura. A medida que iba más y más profundo, mi ira crecía, la puerta ya se había manifestado y había empezado a abrirse. Pronto me encontré frente a la cosa retorcida. Su naturaleza retorcida se mostraba en su cuerpo. Había carne en algunos lugares, pero era principalmente un esqueleto. El esqueleto en sí era negro en algunos lugares, marrón, verde y rojo en otros. Era más voluminoso en unos sitios y más delgado en otros. Una abominación completa y absoluta. Ni siquiera tuve que decir o hacer nada para que las cadenas del infierno salieran de la puerta abierta y empezaran a atar a la cosa. La cosa en sí no tuvo tiempo de hacer nada antes de que las cadenas la arrastraran al infierno. Yo realmente quería matar a esta cosa lo más dolorosamente posible, pero no sabía si siquiera sentiría dolor. Por suerte, el infierno no apuntó al cuerpo, apuntó al alma. Esta cosa sería torturada por mucho tiempo, me complací en ese pensamiento. Antes de que pudiera oír un solo chillido del nigromante, fue arrastrado al infierno y la puerta se cerró rápidamente. Me tomé un momento para calmarme, luego empecé a mirar a mi alrededor y solo encontré cadáveres. Me topé con un hombre relativamente intacto tendido en el suelo, el único que parecía seguir respirando. «Hey. ¿Sigues ahí?», le pregunté suavemente mientras me arrodillaba. El hombre se agitó por un segundo antes de mirarme. Los ojos muertos del hombre se iluminaron por un momento antes de preguntarme con voz ronca. «¿Dónde está esa cosa?». «En el infierno», le respondí con sinceridad. El hombre no tenía mucho tiempo. Ya podía oír el latido del corazón debilitándose. «Bien», el hombre respondió con una sonrisa. «¿Puedes destruir este lugar?». El hombre me miró y me preguntó con una sonrisa. «Lo haré». «¿Cómo te llamas?», dije levantándome. El hombre estaba muerto antes de responder a la pregunta. Suspiré antes de maldecir. «Maldita sea. ¿Es esto lo que quieres? ¿Quieres que encuentre a hijos de puta como estos y te los envíe?», le pregunté a la puerta que seguía ahí, siguiéndome como una sombra. La puerta vibró y sentí una sensación de aprobación transmitida a mí. «Bien. Puedo estar de acuerdo con eso», dije con los dientes apretados. Solo de pensar que había más por ahí que jugaban con las vidas de los demás, como esto me hacía arder de rabia. El infierno también parecía estar de acuerdo con esta rabia, ya que me envió una sensación que parecía que me pedía permiso. No sabía lo que quería, pero acepté en un momento de impulsividad. Tuve que contener una mueca al sentir que mi brazo derecho ardía por un momento. Mi mano derecha, hasta el antebrazo, tenía unas líneas negras de aspecto tribal alrededor. Parecía que tenía varias cruces dibujadas en el brazo, pareciendo más una tela apretada que un tatuaje, similar a lo que tenía en mi banca y durante mi pelea con Jingo. El dorso de mi mano derecha, sin embargo, tenía un diseño muy familiar. Era el mismo diseño de calavera que estaba en mi placa de sustituto de Shinigami. Se veía bien, si era sincero. Con ese tatuaje, sin embargo, venía la habilidad de controlar, o al menos dirigir, las cadenas del infierno. Sentí que me habían ascendido. De entrevistado a empleado tentativo. Suspiré pensando si debía enterrar todos estos cadáveres o destruir el lugar como acababa de prometer. También recordé lo que el anciano Gen había dicho y su trato con el viejo, de destruir todo lo relacionado con el nigromante. Con la mente decidida, empecé a disparar ceros para destruir todo lo que me rodeaba. No me llevó mucho tiempo. Luego volví afuera y destruí la casa también. Empecé a hacer mi camino de vuelta al viejo. Después de esto, se suponía que íbamos a salir de Japón para difundir mi nombre y hacer algunas conexiones personales con algunas personas importantes.
punto de vista general, lo que Ichigo no sabía era que la manifestación de una puerta del infierno no era un asunto menor. El infierno fue una de las primeras dimensiones que se crearon. Durante la creación, el cielo y el infierno fueron los únicos dos lugares que nacieron. Fueron los primeros en formarse y ambos tenían condiciones demasiado extremas para dar vida a algo. Por eso, siguieron expandiéndose silenciosamente hasta que ocurrió lo inevitable. Chocaron. Los dos se rompieron en diferentes partes, creando los diferentes tipos de cielo e infierno. Algunas de estas partes se fusionaron. Algunas se fusionaron en una proporción perfecta, otras tenían más cielo y otras más infierno, dando lugar a un grupo diverso de mundos cuyas condiciones eran más suaves. Algunos lograron dar vida a algo. Estos fueron los dioses creadores. Nacieron de la energía creada por la colisión y de los pedazos de cielo e infierno que quedaron flotando. Cada uno tenía su propio pensamiento e ideas únicas. Usando los poderes que tenían, crearon más seres vivos para llenar el mundo vacío que ahora podía sostener la vida. Se reunieron con otros y empezaron a experimentar creando seres de diferentes formas y tamaños. La mayoría no sobrevivió mucho tiempo, pero muchos también prosperaron durante millones de años. Pronto se encontraron con la forma humanoide y se dieron cuenta de que era la forma más conveniente para tomar y dar, así que eso fue lo que hicieron. Luego empezaron a explorar los diferentes mundos creados en la colisión. Acercaron algunos y alejaron otros. Durante este tiempo, uno de ellos formó un vínculo con el reino que había elegido, dándole más libertad sobre lo que podía hacer. Los demás siguieron y después de unos cuantos miles de años más, condujo a otra inevitabilidad. Se pelearon entre sí. Muchos murieron, pero su muerte dio lugar a más criaturas. Los primordiales y los dragones nacieron. Tenían sus propias ideas y sentimientos que los llevaban a más peleas o al nacimiento de más criaturas. Los hijos de los dioses creadores y estos primordiales no se llevaban bien y trataban de encontrar lugares lejos de los demás. Descubrieron que los mundos en los que vivían eran solo los restos de una enorme colisión y que los lugares reales eran algo tan inmenso que no podían ni imaginarlo. Por supuesto, eso condujo a una búsqueda frenética de los mundos originales y a la codicia. Lo que condujo a más peleas y más muerte. Encontraron el cielo y el infierno originales y se dieron cuenta de que estos dos lugares no eran tan simples como los demás. Tenían su propio ego y los egos se enteraron de la existencia de un mundo abundante fuera de ellos. Empezaron a elegir y escoger la entidad que les gustaba y les daban pequeños beneficios, lo que dio lugar al nacimiento de más criaturas. El cielo era benigno por naturaleza y atraía a los de naturaleza benigna. El infierno era malvado por naturaleza y atraía a las criaturas más malvadas. Eso formó una dinámica, el cielo para los buenos y el infierno para los malos. Los dos mundos originales lo aceptaron también y pronto se formó un ciclo que abarcaba la totalidad de la creación. Los dioses creadores habían creado sus propios ciclos, pero este era uno que los unía incluso a ellos. Al darse cuenta de esto, se asustaron. Advirtieron a sus hijos y creaciones que se alejaran de los originales. Algunos aceptaron, pero muchos no. Los dos mundos ofrecían demasiados beneficios como para alejarse de ellos. Esto condujo a más guerras. Lo que condujo a más muerte, lo que finalmente hizo que el cielo y el infierno impusieran sus reglas. Los malvados y los egoístas fueron arrastrados al infierno. El cielo acogió a los que vivían para los demás y los ayudó. Esto condujo a una paz tentativa que duró unas cuantas docenas de milenios. Los humanos también nacieron durante este tiempo. Luego ocurrió la gran guerra que hizo resurgir viejos rencores y las cosas se volvieron como eran ahora. Básicamente, el infierno no era tan simple como sonaba y la manifestación de la puerta del infierno no era un asunto sencillo. Por supuesto, Ichigo no sabría la historia completa durante mucho tiempo, pero pronto se daría cuenta de que para un mortal ser elegido por el infierno no era una cosa simple.